Buenas noches, profesora Heidi Rodríguez. Nuestro grupo está integrado por Yuberli del Socorro Medina, Ana Victoria Murcia Barón y mi persona Lilibet Mercado Contreras. El tema que vamos a abordar en la noche de hoy es la construcción histórica de la infancia. A continuación, mi compañera Ana Victoria. Muy buenas, profesora. En el día de hoy vamos a hacer una presentación en el que abordamos la construcción histórica de la infancia, siendo un proceso social y cultural. En esta exposición vamos a abordar todo el proceso que ha tenido el concepto del niño, iniciando desde la Edad Media hasta la modernidad. También abordando los pedagogos que hicieron aportaciones para hacer la construcción histórica de los niños y pues el proceso en el que va. Iniciamos con la Edad Media. Durante este periodo histórico, los niños eran representados como mini adultos. Los niños en esta edad, como lo acaba de decir, asociados a mini adultos, entonces ellos no eran como que representados como personas o individuos que tenían ciertas necesidades de protección en sus primeras etapas, y ni siquiera había ese reconocimiento de que era una etapa del desarrollo del ser humano, sino que simplemente eran niños en cuerpos pequeños. Esto se ve reflejado en tanto las representaciones artísticas de la época, como puede ver en la imagen de la presentación. Otro periodo histórico en el que podemos pasar es en el siglo XVII y el siglo XVIII. Ya en esta etapa de periodo histórico, ya los niños no eran representados como adultos pequeños, sino que ya eran seres inocentes y vulnerables. Aunque ya eran representados de esta forma, tanto en las formas artísticas, también hay que tener en cuenta de que aún habían ciertas vulnerabilidades que tenían los niños. Todavía tenían que pasar trabajos forzados, todavía no era algo que las instituciones estaban protegiendo, aunque hicieron bastantes avances, como crear instituciones de educación específica para los niños, eh, sitios de cuidado y pues hospitales infantiles. Ya en el siglo XIX surge un movimiento en Europa, un movimiento pedagógico liderado por María Montessori y John Dewey, donde su foco era la educación de los niños y las necesidades de entender las etapas del desarrollo de los niños. Esto fue un buen avance para poder empezar este proceso de ver al niño como un sujeto de derecho. Digamos que esta fue la primera parte en la que ya se empezaba a ver al niño como alguien que se debía proteger, alguien que tenía también sus propias necesidades. En este periodo histórico también empezaron pues ya a aparecer juguetes, había ya parques infantiles, ya cosas ya específicas para los niños. Bueno, en el siglo XX se produjo una diversificación de la cultura infantil, donde ya los niños empezaron a tener acceso a una amplia variedad de productos. Para ellos, por ejemplo, habían libros, películas, música y videojuegos. También los niños, gracias a los aportes, como decía mi compañera Victoria, de María Montessori y John Dewey, el estudio de la infancia empezó, o sea, se inició y empezaron los historiadores, comenzaron a interesarse en intensificar un poquito más sobre estos sujetos que eran los niños. Uno de los primeros trabajos y de los más importantes fue el libro de Philip Arias, que fue uno de los principales autores y donde fueron de los pilares fundamentales
de los aportes en las infancias. Y aquí él tiene su libro Centuries of Childhood, publicado en 1960. Él argumentó la idea de la infancia como una etapa separada de la vida, no siempre ha existido, de manera que en la sociedad han tenido y tratado a los niños, cómo ha cambiado a lo largo del tiempo, desde los primeros siglos, cómo ha ido siendo pues, la evolución de cada uno de ellos. Los historiadores también empezaron a investigar la manera pues, de las sociedades antiguas y medievales y cómo era el trato con cada uno de los niños hasta llegar a la modernidad y la industrialización. Uno de los aportes de Lloyd de Maus sobre la práctica de crianzas en el siglo XX y XXI. Por desconocimiento y por falta de información sobre la sociedad moderna, la historia pues empezó a tomarse de unos recursos secundarios, ¿sí? Porque ya pues no había bastante información y de esta manera pues los padres empezaron a criar a los niños de una forma libre pero que era, se puede decir, injusta, porque ellos lo hacían bajo su sabiduría y lo que hacían era tener un maltrato físico y esto era aceptado por la sociedad, entendiendo pues que el sujeto como un menor de edad, entonces se puede comparar de que ellos eran criados o eso se acercaba como a animalitos en formación. Así bueno, entonces de esa manera pues la configuración infantil se refiere pues como a cómo los niños cambian física, mental, social y emocionalmente, espiritualmente, a medida que ellos crecen y se desarrollan. Es importante tener en cuenta las características de los niños en función de su edad para comprender su comportamiento y enseñarlo de una manera efectiva. Algunos niños pueden desarrollar más rápido o más lento según algunos pueden retroceder temporalmente a un comportamiento más infantil. Esto se da pues a lo como ellos viven, en su cultura y en qué tiempo ellos están. Compañera Lili. Ya voy. En cuanto a los niños leen la historia, los historiadores han abordado el tema de los niños desde diferentes enfoques historiográficos. Además, hay investigaciones que se centran en la configuración de la subjetividad infantil en diferentes contextos, como la primera infancia o en situaciones de desplazamiento forzado. También existen guías para trabajar la historia de la vida con niños y niñas, con el objetivo de ayudarles a comprender los acontecimientos significativos derivados de ellos. En resumen, la forma en que los niños leen la historia depende del enfoque y del contexto específico en que se encuentran. La construcción histórica de la infancia es un proceso relativo y dinámico que está influenciado por factores sociales, culturales y económicos. A lo largo del tiempo se han producido importantes cambios en la conceptualización de la niñez y en las prácticas y productos culturales destinados a los niños. Es importante seguir reflexionando sobre estos procesos para entender mejor la importancia de la infancia en esta sociedad. Como dice la compañera, tenemos que estar en constante reflexión y pues esto nos llevó también a reflexionar sobre el contexto en el que nuestros niños están desarrollándose y si esta construcción histórica de la infancia ha tenido alguna, ¿cómo dicen? Conexión, como en la actualidad nuestros niños en Colombia han estado mejorando eso, si todavía están pasando trabajos forzados o si ya se está notando que han habido cambios en la sociedad. Aunque sí han habido esos cambios y en este momento ya se respeta más al niño y se reconoce como que está en la etapa de crecimiento, muchos niños en la actualidad
no están con esas necesidades. Algunas ocasiones es por la parte económica o factores culturales que impiden que esto se esté desarrollando en ciertas partes. Algunas partes pueden ser aquí mismo en las zonas rurales que de pronto no tienen esa sustento económico en sus propias familias y por ese motivo varios niños dejan de estudiar para poder ponerse a trabajar y ayudar a sus familias. Esto a veces se ve muy reflejado en las zonas de cosecha, otras algunos grupos indígenas, otros en las mismas ciudades que también por las condiciones económicas, socioeconómicas de los padres, han pasado por momentos en los que no se han respetado sus derechos. Y pues que cierta forma si tristeza pues no poder que los niños tengan todas sus garantías. Bueno, como dice la compañera, como dice la compañera, como dice la compañera Victoria, es así. O sea, a pesar de que se ha venido, se está estudiando a los niños y se ha venido evolucionando, donde ya los niños tienen derechos, hay leyes, todo se encuentra en algunos países, pues sí se lleva a cabo por lo mismo, por su economía, por sus estratos, pero no para todos los niños es así. Todavía, aunque se cree que se evoluciona, en algunos casos se retrocede por eso, porque hay niños que están pasando necesidades, porque les toca trabajar, no porque ellos quieran, sino porque eso es lo que, de la manera que ellos les brindan para poder sustentar sus familias, para poder ayudarlos. Entonces, sí, y a pesar de que conocemos mucho, a pesar de que ya hay estudios, pues no hemos evolucionado como se quisiera y como está estudiado. Em, es muy importante que los niños se tengan en cuenta en esta sociedad, ya que eh, ellos son el futuro que nosotros tenemos y para eso hay que hacer eh, muchos cambios como por ejemplo en las entes gubernamentales, ¿sí me entienden? En la cultura, en la parte económica, hay que tener mucho en cuenta ya que el país se ha olvidado mucho de los niños, ya que los tienen en extrema pobreza, no los tienen en cuenta. Gracias, compañero. Profe, esta es nuestra presentación exponiendo lo que es la construcción histórica de la infancia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias, profe. Listo, compañero. ¿Cómo no? Pues